Saludos a todas aquellas personas, como siempre, que nos ven todas las semanas en nuestro programa Criterio y Justicia con Ariel, en temas de interés para la comunidad en sentido general. Como siempre, hoy nos acompaña nuestro amigo y colega Gilbert Ronaldo Matos. Y para el tema de hoy tenemos un exponente muy importante y de vasto conocimiento. Pero primero, el saludo de nuestro hermano y colega Gilbert. Buenas, saludos a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Este es tu programa, Criterio y Justicia con Ariel. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como en Instagram, Facebook y YouTube. Acuérdese de suscribirse. Bien, Domingo Gómez Martes es el abogado penalista reconocido en esta ciudad de Barahona, en la provincia de Barahona, la región y el país. Con él tendremos un tema muy importante, que es el tema de la extinción penal. Estamos en derecho penal. Domingo, saluda. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica barahonera, fiscales, abogados, público en general, y por qué no a los compañeros que me acompañan esta tarde. Intentaremos tener un conversatorio para que las personas se edifiquen más acerca de un derecho fundamental como es el plazo razonable, que tiene por finalidad conseguir lo que es ya la determinación de un proceso, ya sea de manera correcta o cuando se ejerce de manera incorrecta, con lo que es la extinción o la prescripción de la acción penal. Domingo, gracias por venir. Entramos en materia de una vez. Antes de comenzar a desarrollar el tema de la extinción de la acción penal, ¿por qué la extinción? ¿De dónde nace? Mira, eso? La humanidad desde su origen y desde el momento que el hombre ha querido vivir en sociedad, ha creado formas y condiciones para poder vivir en esa sociedad. Y podemos remontarnos a tiempos remotos, cuando vemos aquella travesía hecha por los cristianos a la cabeza de Moisés y Josué, cuando llegan finalmente a lo que es la tierra prometida, a Canaán. A todas las tribus, a las 12 tribus se les dio tierra. Sin embargo, hay una tribu que no se le dio tierra, o a un grupo que no se le dio tierra, y ese grupo era a los levitas. ¿Y por qué no se le da tierra a los levitas? Porque ellos tenían como finalidad lo que era la administración del servicio religioso y la administración de la justicia. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque entre las 42 ciudades que se le dieron a los sacerdotes o a los levitas, se encontraba la ciudad del refugio. ¿Y en qué consistía? ¿En qué consistía la ciudad de refugio? Era que todo aquel que cometía un crimen de sangre, que entendía que lo cometió de manera inintencional o que tenía una excusa, podía huir a esta ciudad refugio. Una vez llegaba a esta ciudad refugio, el sacerdote lo recibía en la puerta, él exponía su caso y si se encontraba fundado, entonces le permitían entrar a la ciudad y él debía permanecer allí hasta la muerte del sacerdote. Aquí vemos que aquí es como el inicio del derecho y del agotamiento de un plazo, porque él tenía que permanecer allí hasta la muerte del sacerdote. Una vez el sacerdote fallecía, él podía abandonar la ciudad refugio y no podía ser muerto por aquel que perseguía la venganza de la sangre. Posteriormente, nosotros vemos que de igual forma ya en la sociedad romana, que era una sociedad más organizada, que ya eran sujetos de derechos y obligaciones, allí habían plazos para cumplir las obligaciones. Y esos plazos estaban determinados, no eran eternos. ¿Y por qué no eran eternos? Porque todo en la vida tiene un tiempo. Y como todo en la vida tiene un tiempo, nada puede ser infinito, sino que es finito. Ya acercándonos más a lo que es, ya lo que nos corresponde a nosotros, del derecho ya en la isla de Santo Domingo, hay una situación que yo no puedo dejar pasar por alto. Para el año 1510, 1509, no había justicia en los terrenos conquistados, en los terrenos colonizados, sino que es precisamente el 10 de octubre del año 1511 que se crea la Real Audiencia. ¿Y por qué yo traigo a colación esto de la Real Audiencia en este tema tan importante? Porque una de las preocupaciones que tenía en ese momento el rey
y el gobernador, que era quien administraba la justicia, era que los tribunales de primera instancia, que era ejercido a través de los alcaldes, no tenían grado de apelación en la isla, exacto, sino que había que ir a España. Y eso entonces traía una dilación judicial. Entonces dijeron, no podemos eternizar los procesos deben terminar de manera sencilla, de manera rápida, y por tanto vamos a crear lo que es la Real Audiencia de Santo Domingo. Y así se crea en el Nuevo Mundo lo que es el primer tribunal, que estaba compuesto mayormente por 3 personas, que eran los oidores en ese momento, que juzgaban las causas en grado de apelación, ya que se mantenía en primera instancia a cargo de los directores municipales. Y hay un hecho muy importante, puede ser la primera reclamación de que se fallase un proceso de manera oportuna. Se narra que para el 4 de agosto del año 1545 existía un diferéndum, el cual se llamó a juicio ante la Real Audiencia. Y al no ser fallado entonces, el oidor Serrata, que era la persona que reclamaba justicia, se quejó ante el rey Felipe, futuro Felipe II, diciéndole: los oidores no me fallan mi causa, que tengo por 700 pesos. Y si tardan más, entonces yo voy a perder más que de lo que estoy reclamando. Y entonces fue una queja para que se vaya sin más dilación. Entonces podemos ver la importancia de lo que constituye el respeto al plazo. Posteriormente nosotros vemos que con la Declaración de los Derechos del Hombre no se deja pasar por alto. Y aunque de manera práctica no se establece la palabra plazo razonable, cuando vemos el artículo 14.5, así como el pacto, vemos en la convención el artículo 8.5 y en el pacto 8.14.1, que dicen que las causas deben ser falladas sin más dilaciones. Exacto. Esto ha traído consigo sentencias importantes dadas por el Tribunal Europeo de Justicia y dado también por el Tribunal de Justicia ya entre nosotros. Cuando hablamos de la jurisprudencia comparada acerca de lo que es el plazo razonable, no podemos pasar por alto sentencias bastante importantes que se ha dado de particulares en contra de Ecuador, en contra de Nicaragua, en el que la queja ha sido por retardo a fin de que se falle sin más dilaciones. Entre nosotros, lo que era el plazo para los procesos no tenía una gran importancia en lo que era el aspecto penal, porque en el aspecto civil siempre los plazos han sido importantes y siempre ha habido prescripción, mayormente con la creación de la ley 834, que tiene unos plazos fatales. Pero ya con lo que es la aprobación y puesta en vigencia de la ley 76-02, lo que es el Código Procesal Penal, entonces sí se le ha dado la importancia capital a esto. Pero debemos retomar un poco hacia atrás, porque alguien pudiera decir que es un plazo razonable. Exacto. Plazo razonable lo pongo yo, el plazo razonable lo pone el otro. El fiscal pudiera decir: ¿a dónde está mi plazo razonable? ¿Cuándo está mi plazo razonable? Principalmente la Corte Constitucional de Perú y la Corte Constitucional de Colombia han creado criterios que han servido de base incluso para los otros tribunales constitucionales. Y ellos han dicho que lo primero que se debe tomar en cuenta para analizar el plazo razonable es la actividad procesal. Y dicen que no es lo mismo cuando se juzga un proceso de un delito determinado, un delito de consumación, que cuando se juzga un delito continuo o se juzga un delito de amenaza. Que en el delito predeterminado, en el delito consumado, cuando no hay delincuencia organizada, cuando no hay que acudir a medios internacionales, cuando no hay que acudir a otra fuente, entonces el plazo debe ser específicamente el que está dado por la ley. Entonces ya ha dicho que respecto de la persona imputada, que es la parte más importante porque es donde se encuentra
la resistencia del poder punitivo del Estado. Exacto. El Estado no quiere poner de libertad, no quiere soltarse. Se ha dicho que para calcular el plazo respecto del acusado o el imputado se debe tomar en cuenta la actividad o la forma en que era llevado el proceso. Y establece que no se debe entender como tácticas dilatorias los ejercicios propiamente de recursos, de secciones, de apelaciones, sino que se debe demostrar de manera clara, inequívoca, que la actividad del procesado y su abogado han sido actitud dilatoria y maliciosa con tal de detener el proceso. Y no pudiera aprovecharse de su propia... No, esa es una de las condiciones que dice que cuando él ha ejercido, ha obrado de esta manera, no podrá él mismo acudir ante los órganos reclamando que su proceso sea decidido en un plazo razonable. Pero el tercer criterio, principalmente de la Corte Europea, es el siguiente. Ha dicho, tampoco se puede pasar por alto la actividad del tribunal. Exacto. La actividad del tribunal dice, debe demostrar el tribunal, ya sea la carpeta fiscal o el juez, que ha fallado sin más dilaciones los asuntos sometidos. Porque no es lo mismo que usted haga una petición de diligencia, por ejemplo, que se envíe al INACI una prueba para ser autenticada y el juez se tome 5 meses sin fallársela. Y después cuando vaya al INACI, el INACI se toma sin mandar el informe 4 meses más, van 8 meses. Una dilación total. Pero esa dilación entonces no puede ser cargada al imputado. Claro que no. Esa dilación debe ser planteada al juez. Y aquí hay algo curioso, porque entre nosotros casi no se ha explotado cuando acudimos por el vencimiento del plazo, ya sea en virtud propiamente de lo que plantea el literal 11 o el literal 12 del artículo 44, solamente vamos ante el juez de instrucción. Pero no siempre se puede acudir ante el juez de instrucción. Se puede acudir también ante el juez en materia de habeas corpus, o se puede acudir en materia de amparo. Incluso ese amparo pudiera ir ante el Tribunal Constitucional. Y aquí surge una pregunta. ¿Pudiera el juez de habeas corpus inmiscuirse en el proceso puramente del juez de la instrucción y ordenar la libertad del procesado? ¿Pudiera el Tribunal Constitucional inmiscuirse y ordenar la libertad del procesado? En este caso existen dos corrientes. La corriente europea, que establece que el juzgador no ha apoderado de lo principal, sino apoderado de lo accesorio en vencimiento del plazo, no puede ordenar la libertad del procesado ni extinguir el proceso. ¿Qué es lo que tiene que fijar? Un plazo en que ese órgano debe fallar el diferendo. Y una vez, si no ha cumplido con ese requerimiento, entonces se impone la libertad. Es una especie de intimación. Sería como una especie de intimación, porque dice que si se hace así, no se ha tenido la oportunidad de escuchar al órgano establecer por qué ha ocurrido la dilación. Hay otra corriente que dice que no, como es la corriente nuestra, porque la corriente europea y la corriente peruana y la corriente colombiana se basan en jurisprudencia, porque ellos no tienen positivizado el plazo razonable, sino que lo han decidido de manera constitucional. Y han implantado criterios. Sin embargo, nosotros sí, a partir del año 2000, y la puerta empieza en el año 2004, sí, de manera clara y precisa, positivizamos en el artículo 44 y 45 lo que es el plazo máximo, y en el artículo 51, porque muchas veces nos olvidamos de lo que es el artículo 51. Pero ya entrando mayormente a lo que es el artículo 44 del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal, debemos ver que este artículo tiene 12 numerales, por el cual se puede extinguir la acción penal. Esas son las causas. Porque no podemos confundir prescripción con extinción. Dos figuras totalmente porque hay diferentes. muchos abogados que confundimos extinción con prescripción y viceversa. La extinción está en el 44
¿Y cuál es la diferencia entre extinción y prescripción? La diferencia está en que cuando se invoca conforme al artículo 44, literal 11, la prescripción, perdón, la extinción, simplemente se acude ante el juez estableciendo que ha transcurrido más de los 4 años del inicio de la investigación del proceso y que esas dilaciones no han sido fruto del procesado ni su abogado. Una vez usted prueba esto, el juez está en la obligación de pronunciar, en este caso, la extinción de la acción penal. Que la acción penal puede ser dada a los 4, puede darse a los 4 años, pero puede darse a los 4 meses, a los 3 meses y 20 días. Claro. A los 4 meses del plazo. ¿Por qué? Porque cuando vemos entonces el artículo 11, establece que se extinguirá el proceso cuando haya transcurrido el plazo máximo de la investigación. Pero ese es el 11. Pero el 12 dice que se extinguirá el proceso también cuando haya transcurrido el plazo dado al Ministerio Público para investigar. Ahora, eso tiene una condición que tú no la vas a encontrar en el mismo artículo 44, literal 12. Exacto. Sino que usted tendrá que ir al artículo 51. Porque es el 51, el 151. El 151 que establece que una vez vencido el plazo de la investigación, no del proceso, que es lo que confundimos, de la investigación, en el plazo de 5 días, el juez está en la obligación, de manera oficiosa o a petición de parte, intimar al Ministerio Público para que en un plazo de 15 a 20 días presente el acto conclusivo e informar al querellante si lo hubiera y a la víctima a fin de que formulen su requerimiento. Ahora, cuando vamos al artículo 45, no ocurre así. En el artículo 45, que la prescripción entonces tiene un formato que establece que la prescripción ocurrirá cuando en los casos privativos de pena de libertad haya transcurrido un plazo igual a 10 años, el cual no podrá ser menor a 2 años. Sin embargo, aquí hay una contradicción, porque ese artículo tiene un párrafo y el párrafo establece que en los casos de contravención es 1 año. 1 año. Pero el anterior te dice que en ningún caso podrá ser menor a 2 años. Aquí tenemos una contradicción. Sin embargo, ustedes me dirán, ¿y entonces cómo se puede computar el plazo para la prescripción? En este caso, hay 3 tipos de delitos o 3 tipos de hechos que hay que tomar en cuenta de manera particular, que son los hechos consumados. Y podemos ver que el hecho consumado es aquel que en el momento de la actuación queda cabalmente realizado. Por ejemplo, una persona que comete un homicidio, en ese caso, si no ha preparado los hechos anteriormente, ha sido investigado por eso, entonces un delito de consumación. E inmediatamente, transcurrido el hecho, echa a correr el plazo. En los casos de delito continuo, se va a empezar a contar cuando se practique el último acto. O sea, usted va a asaltar un banco y le están dando seguimiento, que usted va a asaltar el banco. Usted tiene 1 año preparando eso, usted ha hecho varias acciones de eso. Entonces, ese plazo se va a empezar a computar cuando usted realice el último acto. Pero nos queda otro, que es el delito de amenaza o tentativa. En este dice que se empezará a computar el plazo cuando se haya efectuado la última actividad que se pueda considerar como principio de ejecución. No es que usted dijo, me parece que yo puedo asaltar el banco. No, no es así. Es que usted se reúna con una persona, es que usted busque las armas, es que usted vaya a vigilar si el guachimán está ahí. Eso es un principio de ejecución. Sin embargo, en estos casos también tiene condición para que
se produzca. Y la condición para que esto se produzca es que esa prescripción no haya sido interrumpida. Y aquí hay una cuestión muy curiosa, porque ella puede ser interrumpida por la presentación de la acusación. Y es donde muchos actores del sistema, incluso abogados preparados, fiscales, nos perdemos. Porque pensamos que si el imputado se declaró en rebeldía, usted no puede presentar la acusación. No presentamos la acusación, dejamos correr el plazo y se extingue. Porque no presentamos ningún acto, ningún requerimiento conclusivo. Pero ese plazo que se detiene en un momento puede continuar y ser interrumpido nuevamente. Claro que sí. El imputado declaró en rebeldía, es apresado o se presenta por alguna razón, es puesto en libertad nuevamente, el plazo se interrumpió de la prescripción, pero inmediatamente eres puesto a disposición de la justicia, el plazo empieza a correr. Pero algo que yo veo a mi juicio de manera injusta es que si la prescripción llevaba 9 años y 364 días, cuando se interrumpió, cuando empieza a coger, empieza a contar de cero. Empieza a contar de cero otra vez. Y hay un caso aquí muy importante que es... Un bucle infinito. ¿Sí? Que es el caso de Orlando Martínez. ¿Por qué el caso de Orlando Martínez se juzga tantos años después y no hubo prescripción? Porque los familiares de Orlando Martínez y los periodistas, cada vez que el caso tenía 9 años, iban y presentaban una nueva querella. Pero en ese momento había un código de procedimiento criminal distinto al código procesal penal que sin embargo, en este aspecto se mantiene el principio. Se mantiene. Entonces, a grandes rasgos, esto se debe ver de esta manera. Sin embargo, toda esta introducción que se ha hecho tiene una pregunta capital. ¿Por qué es necesario que los procesos tengan un punto de inicio y un punto para finalizar? Esa pregunta la vamos a contestar después de esta pausa de 5 minutos. Este es un espacio, Criterio y Justicia con Ariel, que llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, que cuenta con un equipo de profesionales de primera. Dentro de ellos está Gilbert Ronaldo Matos, Amelia Ledesma, Bernie Melina Ledesma y un servidor. Gracias por mantenerse en compañía, en sintonía con nosotros. Doctor, los procesos penales tienen un inicio y tienen un final, no pueden ser externos. A raíz del artículo 44 del Código Procesal Penal Dominicano, ¿cómo podemos ver el plazo máximo de duración del proceso? Mira, esa siempre ha sido una discusión, porque en la letra de la redacción del Código Procesal Penal, precisamente en el literal 11, establece un criterio que ha sido variado. En la letra del código establece que el plazo empezará a computarse en el momento en que se conozca medida de coerción en contra del imputado o cuando éste sea arrestado. Sin embargo, esto traía un problema capital al sistema de justicia, y era que muchos procesados llevaban siendo perseguidos por la justicia o teniendo una coerción indirecta durante más de 1 o 2 años. Sin embargo, en su contra no se había conocido una medida de coerción o no había sido declarado rebelde. Sin embargo, ese criterio fue variado primero por la Honorable Suprema Corte de Justicia, la cual consideró que el plazo para el cómputo del inicio, o sea, para el inicio del cómputo del plazo, no se deben tomar en cuenta esos dos criterios. Que el criterio que se debe tomar en cuenta es inmediatamente la persona tenga conocimiento de una imputación en su contra. ¿Y por qué del momento que tenga una imputación o una citación en su contra? Porque una vez un ciudadano es citado a comparecer ante un tribunal, tiene la obligación de comparecer.
porque si no comparece puede ser arrestado. Y es una cuestión coercitiva. Pero aquí entra otra cuestión de derechos humanos. Y es que una vez una persona sabe que está siendo perseguido por un proceso, su estado de ánimo se altera, su ánimo laboral se altera, toda su vida decae, cambia porque no tiene la certeza si va a ser condenado o no. Por tanto, ese criterio de la Honorable Suprema Corte de Justicia también ha sido refrendado de manera directa por lo que es el Tribunal Constitucional, que es la sentencia 0214 2015. En esa sentencia 0214 ha explicado de manera clara que el punto de partida es de que se produzca una citación o cualquier acto que tenga como fin la coerción. Y cuando dice coerción, es el llamamiento a la justicia. Incluso, eso puede darse en un proceso en que, aún teniendo desconocimiento el perseguido, se ponga una nota preventiva en su contra. Porque esa nota preventiva le impide salir del país, si es una alerta migratoria. Y hasta movilizarse de donde Y movilizarse donde está. Entonces, esa situación ha sido juzgada. Sin embargo, hay cosas que todavía se necesitan aclarar a ese respecto, porque hay muchos jueces y fiscales que todavía están errados, que todavía entienden que debe ser a partir de la privación de libertad con una medida de coerción o de la declaratoria de rebeldía. Y ya, como hemos dicho, el Tribunal Constitucional ha creado una sentencia que es un precedente vinculante y que es oponible a todos los tribunales del país. También ya existen disposiciones de carácter regional. Yo tengo varias decisiones de los últimos meses. Tengo una decisión donde una persona fue imputada en el año 2014. Se presentó un archivo provisional y 8 años después, cuando el imputado se presentó a buscar un papel de no antecedente penal, el fiscal se dio cuenta que ese proceso estaba ahí y le presentó acusación. En este caso, vean la diferencia entre la extinción y la prescripción. Como el proceso se le da un archivo provisional, el plazo máximo de los 4 años estaba interrumpido. Sin embargo, el plazo de la prescripción del artículo 45 no estaba interrumpido. Entonces, en vez de yo solicitar la prescripción del proceso, solicité la extinción de manera directa, que es una de las causales que establece el artículo 44 en el numeral 2. Claro. Pero que el archivo provisional no es una disposición eterna, mejor dicho. Pero paraliza el cómputo. Paraliza, bueno, habría que analizar los artículos 281, 282, porque cuando el Ministerio Público hace un archivo provisional, tiene un plazo para revocar ese archivo en caso de que surjan nuevos elementos de prueba diferentes. Pero hay un tema, Domingo, que usted estaba tocando, porque ya el control master nos está haciendo señas, parece una pantalla haciendo señas. Y el tiempo aquí es precioso. Pero mire, ya conocemos, por ejemplo, que hay un criterio del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia que fue refrendado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 0214 del año 2015, que establece que no necesariamente tiene que ser a partir de una medida de coerción para tomarse en cuenta para el vencimiento máximo del plazo máximo del proceso. Sí, no a partir de la denuncia. Pero miren qué cosa. Hay una sentencia aquí que la tengo en mano y quise traerla para que la comunidad jurídica de Barahona y del departamento judicial la conozca. Hay una sentencia muy interesante que es la sentencia penal 102-2023 00050 de fecha 14 de julio del año 2023. Y la Cámara Penal de la Corte de Apelación decidió declarar extinguido el caso. ¿Por qué? El Ministerio Público solicitó medida de coerción para un ciudadano y presentó acusación 3 años después. Pero ¿qué pasa? Como no se había intimado, el juez de la instrucción entendía que no había extinguido. Que no se había extinguido la acción. Que no se había extinguido la acción porque no se había intimado.
Sin embargo, miren el razonamiento y el criterio de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona. Y cito textualmente: esta alzada advierte que el plazo de 6 meses de ley otorgado al Ministerio Público para realizar la investigación en la especie se inició con la imposición de medida de coerción en fecha 10 de febrero del año 2016, lo que implica que se formuló acusación en contra del imputado en fecha 27 del mes de agosto del año 2019, es decir, 3 años después. Luego de 3 años, 6 meses y 17 días. Dice, lo que a juicio de la Corte de Apelación de Barahona, al margen de si se hizo la intimación del artículo 151 del Código Procesal Penal Dominicano, la inercia del acusador público, o sea, el Ministerio Público, y hasta del propio tribunal, es atentatoria al plazo razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez de la instrucción tiene el deber, cuando vence el plazo de investigación del Ministerio Público, intimar. Conforme al artículo 151. Y como no lo hizo, Vulneró. entonces hay una falta del tribunal también Hacia que la vulnera. persona, claro. Pero lo más interesante de este asunto es lo siguiente. Se advierte, sigo con el criterio de la Corte, se advierte que la lentitud en la formulación de la acusación, en el caso que se trata, no es una falta imputable al recurrente, pues se debe a la responsabilidad exclusiva en principio del Ministerio Público, quien no estuvo atento a sus deberes e ignoró el plazo de los 6 meses para presentar o concluir las investigaciones. Pero, de igual manera, se advierte la falta en el juez de la instrucción correspondiente. Este criterio es un criterio, Domingo, que nosotros entendemos muy importante y que desmonta por el plazo razonable el hecho de que hay que esperar una intimación después de vencer el plazo para computar el plazo, para computar la extinción de la acción. Si lo que ocurre es que el juzgador, en este caso de la Corte, se va más allá y va al deber del juez en base al debido proceso, porque establece que, conforme al artículo 69, numeral 10, que se debe aplicar el debido proceso de ley en todo caso. Exacto. ¿Y cuál es el debido proceso de ley del artículo 151? Que si vencido el plazo, ninguna de las partes advierten a solicitud, a fin de solicitar intimación, el juez de oficio está obligado a hacerlo. Sí. Pues si el juez de oficio no lo hizo, vulneró el debido Y proceso. pasaron 3 años. Y la vulneración del debido proceso, entonces, es una violación constitucional. Y la violación constitucional acarrea la nulidad del acto y la consecuencia de él. Exacto. O sea, mi gente, señores, ya el tiempo apremia. Gracias, Domingo, por participar en este Un placer. debate. El tema de la extinción del artículo 44, 45 y siguiente del Código Procesal Penal es un tema que lleva más de 2 horas analizando, mucho más de 2 horas analizando. Sin embargo, quisimos de manera sintética de dejar la idea de hasta dónde abarca esta figura en el Código Procesal Penal Dominicano y el criterio de la Suprema Corte de Justicia y el criterio también del Tribunal Constitucional y, ¿por qué no?, el criterio de nuestra Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, que es muy interesante analizar. Gracias, Domingo, por participar. Gracias, y es necesario que la comunidad jurídica y por qué no el público en general entienda los derechos que tiene. de nuevo por Y acá. esto debe hacerse siempre. Sí. ¿En dónde estamos presentes, Girvin? Entonces, no olviden suscribirse, compartir y darle like a esta publicación. Estamos en YouTube, Instagram y Y Facebook. Facebook. Hasta la próxima.